Amigos de América Latina y del mundo de la comunicación política, los saluda desde Guayaquil, Ecuador, Osvaldo Moreno. De gremio somos más de 150 profesionales de la comunicación política, de los cuales me honro en presidir. Ecuador ha sido un actor principal en los ejercicios electorales latinoamericanos y esta no es la excepción. ¿Qué va a definir la elección a presidente? ¿Qué va a mover el voto de opinión? Osvaldo, me gustaría primero conocer nuestros invitados. Bueno, como te había indicado, nos acompaña Gabriel Flores, consultor político. Acaba de trabajar en Colombia, si no me equivoco, y está ahora trabajando en Perú y en Ecuador. Está Omar Sempertegui, él está en algunos procesos y ahora está llevando un proceso presidencial. Manuel Macías, quien es director y fundador de la Escuela de Ciencia Política de Pregrado, la primera, digamos, de Guayaquil. También nos acompaña Stephanie Macías, a quien yo le tengo muchísimo respeto profesional, porque es una de las pocas consultoras que creo que conoce el ámbito de las campañas electorales y el de gobierno. Entremos en materia. Mire, ¿qué conecta? ¿Qué hace que conecte con la opinión pública un candidato? ¿Cómo están viendo el país para poder decidir sobre la próxima elección si lo que quieren es seguir con lo que tienen o cambiar? Listo, bueno, buenas tardes con todos y con todas los panelistas. Gracias a la Red Latam por la invitación. Yo pienso que estas elecciones, como las anteriores, no es una elección de candidatos, sino de tendencias. Todavía seguimos inmersos en la tendencia correísmo-anticorreísmo, pero creo que en este caso lo que va a definir, o sea, creo que hay una nueva tendencia que es un antinovoísmo suave. Es decir, no es un antinovoísmo, digamos, absolutamente convencido, pero no es, es un grupo de electores que no gustan de el modelo de ejercicio del poder de Noboa, y todavía están preguntándose cuál sería el peor escenario, con quién estaríamos peor, con el correísmo o el novoísmo. Obviamente, ya el correísmo, anticorreísmo está bien ubicado, ya eso lo sabemos, también hay digamos, un novoísmo identificado, que tiene una tendencia fuerte. Pero en este caso, me parece que lo que va a definir las elecciones como tal, si es que no aparece uno de los hechos extraordinarios, que ahí es donde debemos quizás elucubrar un poco después, si es que no viene un tipo de cisne negro, como se dice muchas veces, lo que va a definir y lo que está en la cabeza de la intención de voto de la ciudadanía es con quién estaríamos peor, con Correa o con Noboa, porque me parece que ahí va a estar esta segunda vuelta Manuel, específicamente. y eso en los países tiene un nombre y en la estrategia electoral tiene un nombre, ¿no? Y es el voto en contra. O sea, Así yo es, no sí. voto por alguien porque me gusta, sino voto en contra de alguien porque le tengo rabia o no me gusta ideológicamente o considero que no debe estar. Sí, pero en las últimas dos elecciones ha estado bastante más presente el anticorreísmo como tal, correísmo, anticorreísmo. A mí me parece que ahorita hay un grupo importante de personas que no les gusta el actual presidente, pero que todavía no se atreven a votar, que creo que todavía hay un anticorreísmo más fuerte que un antinovoísmo, que me parece que todavía es suave, y eso va a hacer que la tendencia vaya justamente hacia esa intención de voto hacia, en este caso, Daniel Noboa, si es que va a segunda vuelta, porque sea lo que sea, pase lo que pase, aunque no les guste Daniel Noboa, creen que con Correa y con el correísmo, perdón, estarían peor. ¿Sí? Y así suceda lo que suceda, no estarían dispuestos a votar por Luisa González en este caso. Eso es muy propio de los ejercicios electorales polarizados, ¿no? Cuando un país está polarizado, de alguna manera eso que estás mencionando es lo propio que se da. Omar, tú estás con una campaña presidencial. ¿Qué estás pensando o qué analizan ustedes al interior de la campaña? Bueno, el tema en Ecuador ha sido muy cambiante, ¿no? Recordemos que al inicio, antes de que comiencen las campañas, cuando se comenzaron a anunciar las primeras precandidaturas, el escenario era polarizado, como ya sabíamos, pero era pluralizado al mismo tiempo. Es decir, había una tendencia hacia la dispersión y la atomización. Muchas personas esperaban que un candidato represente su propia visión digamos, de la política y al mismo tiempo muchos candidatos querían ser opción. Entonces se dieron esta situación en la que tenemos actualmente 16 candidatos, cada uno con una visión distinta. La estrategia del oficialismo, en este caso, fue la de concentrar poder, es decir, tratar de controlar o contener la dispersión. ¿Para qué? Para que los votos no se atomicen. Entonces,
lo que genera el oficialismo por medio, o sea, o cómo lo logró en tal caso, ¿no? Lo voy a tratar de resumir. Hasta cierto punto fue descalificando ciertas candidaturas, tanto de asambleístas como presidenciales, y buscando una forma de posicionar un mensaje que ahonde la polarización. Entonces, parecería que en este escenario de polarización por medio de la comunicación se favorece la primera opción de la oposición, que en este caso es la RC. Entonces, la RC siempre ha utilizado la estrategia de polarizar porque a ellos les conviene el ellos versus nosotros. En este caso, el oficialismo, por medio de su campaña, buscó capitalizar esta fuerza, que si bien en las elecciones anteriores del 2023 teníamos a una persona que representaba esta fuerza que fue asesinada durante un proceso electoral. Como mencionó Manuel hace un momento, estos factores externos, ¿no? Serían los factores extrapolíticos que pueden cambiar el tablero. En la actualidad no sabemos si algo así suceda, son cosas que no son ni calculadas ni esperadas, pero en un supuesto de que algo así sucede en estas próximas 2 semanas, pues de pronto algo podría pasar, pero tendría que ser netamente algo que afecte o al gobierno o a la primera fuerza opositora para que se disperse el voto. Entonces no estamos en un escenario así, estamos en un escenario en el que estas dos fuerzas concentran y tenemos 16 candidatos, o perdón, 14 candidatos que intentan ser la tercera opción. Entonces, dentro de este tipo de campañas es un poco complejo poder posicionarse como una opción viable cuando tienes el antivoto del correísmo y el antivoto del novoísmo. Porque si tenemos que el novoísmo captura o capta cierta facción del anticorreísmo duro y capta al anticorreísmo blando, obviamente ellos no van a querer que gane nadie que no sea, que sea el correísmo. En este caso no le darían la oportunidad a Luisa ni aunque le toque votar, digamos, entre Luisa y una piedra, literalmente, por ser así de, digamos, de ilustrado y exagerado, ¿no? Ahora, tenemos el otro antivoto, que es el antivoto de Noboa, y ese antivoto solo encuentra opción en el correísmo y les explico por qué. Porque ellos ya no están pensando en solamente rechazo, sino que también están pensando en opción. Es decir, si le dan el voto, digamos, si su antivoto migra para cualquiera de las otras 14 candidaturas, estas personas lo que van a obtener es una fuerza, digamos, de oposición en la asamblea, pero no van a tener opciones presidenciales. Entonces, la campaña realmente de los 14 candidatos que están actualmente es más para posicionar a sus asambleístas que para transformarse en una tercera opción. Y sumado a esto, vemos que la crisis económica ha pasado factura, ha permeado todas las capas económicas, incluida la clase política. Entonces las campañas han sido un poco blandas en comparación a lo que hemos visto 6, 7, 8 años atrás. Entonces muchos candidatos se encuentran en la transición de adaptarse a la estrategia digital, dejando a un lado el territorio, otros se están centrando en la campaña de aire, pero no están, digamos, llegando a coordinar una campaña entre lo que sería digital, aire y territorio. Esto afecta bastante a las pequeñas, a los pequeños partidos, digo, los que no tienen tanta militancia, porque no logran conectar con el pueblo, pero tampoco logran, digamos, masificar su mensaje por medio de las redes, porque las redes, a pesar de que te pueden dar visibilidad, no te van a dar conexión con la persona, con el votante. A diferencia de el oficialismo y la primera fuerza opositora, que cuentan con cierta ventaja, de tanto en territorio, porque tienen algo de militancia, tienen estructura para hacerlo y tienen cobertura por los medios y también tienen presencia en redes. Entonces ellos han llegado a capitalizar los 3 medios principales por los cuales se puede dirigir una campaña o propinar un mensaje, ¿no? Propagar un mensaje que diga, ¿sabes qué? Esta opción soy yo. Omar, eso es propio de las campañas polarizadas, de países polarizados, y se polariza como estrategia para poder sacar de carrera a todos los otros 14. Tú me dices hay 16, con una campaña polarizada sacamos del camino a 14 candidatos más, de un solo tajo. Justamente eso es lo que hace la polarización. Ahora, lo que pasa es que la polarización llega a la urna y hay algo que va a definir. Ahí es donde nos vamos a centrar ahora. ¿Qué elementos son los que van a hacer que se decida? Que la persona diga, yo voto por este o por esta señora como candidato, como mi presidente. Y eso es lo que pasa normalmente. Stephanie, ¿qué piensas tú? ¿Continuidad o cambio? ¿Qué están pensando los ecuatorianos? Bueno, yo creo que también tenemos que poner en contexto para todos los que nos están viendo que Ecuador, los votantes han asistido a las urnas en 7 ocasiones en menos de 4 años. Esto significa que tienes un votante y un ciudadano desgastado. Ya de por sí en Latinoamérica y en el mundo entero estamos viendo unos nuevos votantes en los cuales son apolíticos, responsabilizan de su status quo a los políticos tradicionales, y con esto en mente tenemos a un ecuatoriano que tiene que volver a las urnas el día 9 de febrero para primera vuelta. Con esto en mente tenemos a un presidente candidato
que como contexto el ecuatoriano tuvo una crisis energética, 12 a 14 horas de luz dependiendo del mes y la semana, y de ahí tuvimos el tema de seguridad. Pero también tenemos lo que mencionaba Manuel y también Omar sobre la polarización. Tienes el correísmo y el anticorreísmo, y también tienes este nuevo votante que no tiene historia electoral. Dícese que no vivieron en la época correísta ni vivieron, y es un nuevo votante que está dispuesto a darle una oportunidad a todos los partidos. 80% de los ecuatorianos se define como se expresa diciendo que no hay un partido político con el cual ellos se identifiquen. Con esto en mente, volvemos a no solo la polarización, sino que tenemos un presidente que los números le dan, dependiendo de las encuestas que consulten, dicen que habría una posibilidad de una segunda vuelta, de una primera, que gane en primera vuelta, y otros que dicen que no. Pero creería yo, como decía Harvey al inicio de la introducción, no se sabe hasta el último día porque el voto es emotivo, pero si es que existiesen variables como, por ejemplo, si encontraran a Fito es uno de los hombres más buscados, se escapó de la cárcel, uno de los líderes de las bandas, de las bandas delictivas del Ecuador, tal vez eso podría generar que el presidente gane en primera vuelta y gane los 5 puntos más menos que le faltan para ganar en primera vuelta. Todavía, y hay ciertas variables que pudiesen hacer. El día de hoy el expresidente Correa hizo una declaración diciendo que sí reconocerían, si Luisa ganase, sí reconocería a Maduro como presidente. Entonces, definitivamente hay unas variables que siguen jugando a favor y en contra de cada uno de los candidatos, y lo veremos el 9 de febrero. Gabriel, Sí, y más que de qué los pudiera hacer ganar, me gustaría como que cambiarlo un poco con el ángulo y por qué van a tener muchos de ellos más probabilidades de perder. Porque las probabilidades de perder que tienen la mayoría, para apartarnos un poco de lo que sabemos ya, correísmo y anticorreísmo, es la falencia de poder construir su proceso con suficiente antelación antes que las propias elecciones. Tenemos candidatos que aparecen de la noche a la mañana. Carecemos de formación política, carecemos de un mensaje que cohesione a la población y quieren cohesionarlo simplemente en base a la polarización y todos quieren subirse a esa ola para decir yo soy el que estoy en contra de él, yo soy, vota por mí. Y eso de ahí les deja muy fácil a los que tienen la cantidad de recursos económicos para tener troles y campañas y incluso ejércitos orgánicos en el mundo digital y en el mundo territorial para poder implantar una línea discursiva a como se les venga en gana. Y eso es lo que va a ocasionar que muchos de ellos tengan grandes probabilidades de perder, porque quieren implantar un mensaje espectacular, llamativo, disruptivo de la noche a la mañana. Y no se han tomado el tiempo de poder en realidad cohesionar, crear, formar una base sólida que puedan ser ellos quienes los impulsen, los protejan, los cuiden y sean sus voceros. Eso de ahí, que es ya algo histórico en el Ecuador, lo he escuchado en muchas conferencias a Osvaldo Moreno, y hay una frase que siempre cuando lo escucho me hace todo el sentido del mundo, y es que en Ecuador tenemos proyectos electorales, pero carecemos de proyectos de gobierno. Y entonces aparecen en el momento de las elecciones y dicen yo soy el mejor, yo soy el que va a cambiar la situación del país, y empiezan a todos de manera retórica a cambiar en base a su discurso, decir y que en base a la propuesta solamente van a votar por mí. Y eso es imposible en un país el cual está acostumbrado a las emociones del momento, de la camiseta, de las dádivas. Y eso es lo que en realidad es lo que va a ocasionar que muchos de ellos pierdan. Yo le puedo asegurar a Harvey, no sé si el resto del panel concuerde conmigo, pero si llegase el día en que en el Ecuador las votaciones ya no sean obligatorias, las votaciones para presidentes van a tener la misma cantidad de votantes que tuviera un presidente de una junta parroquial del cantón más chiquito del país, porque hemos lastimado tanto al ciudadano que lo único que van a votar es porque tienen que tener un papelito para hacer los trámites de gobierno. Pare de contar. No hay formación, no hay militancia, y eso es lo que les da mayores probabilidades a cada uno de estos candidatos de perder. Gabriel, mire, eso quiere decir que va a ir un grupo grande de personas a la urna, como usted dice, como lo dijo Stephanie, que no tienen militancia, primero, que no tienen arraigo político, porque además con tantos partidos políticos y movimientos, pues la cosa se pone compleja. No hay un arraigo ideológico, hay un sesgo ideológico grande, y son
lo que se da en todo el continente y así se ha polarizado izquierda, derecha, y ellos trasegan con un voto duro, ¿no? Pero estamos hablando aquí no de ese voto, porque ese voto, ojo, por estructura, el voto de estructura o el voto ideológico que tiene carga ideológica, pues son votos que son muy difíciles de cambiar, que están ahí, pero los que están por fuera de ese radar, están por fuera de esa pasión, están por fuera de esa conveniencia porque trabajo con el gobierno, porque hago parte de un partido, pues esos pueden ser un grupo muy grande que puede decidir y alterar la decisión electoral de un territorio o de un país, como es este caso. Venga, yo les hago una pregunta. Se acaban de dar dos elecciones muy importantes, Donald Trump y Maduro. En algo incide la elección de Donald Trump y en algo incide la elección de Maduro. Yo escucho a Stephanie que dice que Correa se pronunció en esa dirección de reconocer a Maduro y seguramente eso va a tener unas implicaciones porque su candidata pues se va a ver afectada por eso. Y ojo, todo lo que pase de aquí al día electoral hasta el último momento va a incidir en el proceso, va a incidir en los que no todavía tienen la decisión de quién sería su presidente, a quién le gustaría tener como presidente. Empecemos, Manuel. O sea, yo creo que la elección de Trump puede mostrar un poco y legitimar un espíritu de la época que busca líderes, digamos, que no tengan miedo de tomar decisiones fuertes, incluso si es que eso implica respetar instituciones. También un espíritu más conservador que creo que existe, está, digamos, haciendo más común en términos de los asuntos sociales, culturales, contra la agenda progresista. Y creo que la elección de Trump puede legitimar a grupos que de cierta forma estaban un poco con una visión parecida, pero en el closet, que tenían un tipo de miedo de expresarlo. Ahora con Trump, con Milei, me parece que eso cada vez está siendo más visible y que representa un espíritu de la época con Bukele, etcétera, que la discusión no va por un asunto de autoritarismo o democracia, sino de, no sé cómo se le puede llamar, simplemente resultados. En este caso, en el Ecuador, me parece que eso también está presente, muy presente, en una encuesta que ya se ha hecho bastante difundida hace poco, y que ya tiene además años en Latinobarómetros. Se expresa que el 56% de los ecuatorianos piensan que no importa si un gobierno es autoritario con tal de que resuelva, ¿no? O que un gobierno tome mano dura. Entonces me parece que eso ahí es parte de ese también espíritu y un tipo de ADN autoritario, una actitud autoritaria que está rondando estos tiempos, justamente por los fracasos, por las promesas incumplidas de la democracia, como decía Bobbio, ¿no? Y me parece que en ese sentido puede ser que relegitima esa posición. Y esa posición actualmente me parece que es la que también encarna más Noboa que obviamente que Luisa González. Y bueno, eso por ahora. Muchos ciudadanos a veces piensan que me llegue alguien con mano dura, que diga lo que yo no puedo decir, que haga lo que yo como ciudadano no puedo hacer. Y a veces cambian eso, ¿no? Cambian una persona tranquila, de diálogo, por una persona que esté dispuesto a jugarse el pellejo para poder cambiar un país. Y a veces para esto llegan personas, ustedes lo han dicho, como Milei. Miren Argentina, Milei, mire de alguna manera Bukele, que ha sido un referente de un sector, ¿no? De un sector. Y ahora con la elección de Donald Trump. Oswaldo, frente a ese tema, elección de Trump, Milei y Maduro, ¿eso va a afectar o está afectando de alguna manera el proceso electoral ecuatoriano? La región, por las herramientas o por la forma en que hoy la comunicación funciona, tiene otras lógicas, ¿no? Es decir, ahora los fenómenos políticos, sobre todo ideológicos, son más cercanos por la cantidad de información y datos y medios que tienes para poderlo hacer. Y hay una ventaja, creo que tiene Milei y creo que tiene Noboa también en Ecuador, que son lo nuevo, ¿sí? Acuérdate siempre que hay un rango de tolerancia que suelen tener los electores o los ciudadanos con sus mandantes, con sus candidatos, con sus mandatarios. Y en eso, frente a sus competidores, tanto Milei como Noboa me parece que tienen mucha potencia porque no dejan de ser lo nuevo, lo de ahora. El correísmo con sus errores y aciertos tiene casi 20 años en la escena. Milei, que puedas, por ejemplo, decir que el peronismo le diga algo de temporalidad es complicado porque el peronismo lleva 70 años en la escena en la Argentina. Entonces, eso para mí es como una ventaja que ellos tienen sobre sus contendores inmediatos en Ecuador y en Argentina. Y obviamente esto conlleva a una incidencia porque digamos, los parámetros o los tipos de liderazgos han variado. Por ejemplo,
y con esto concluyo, sí, el caso de Venezuela con Ecuador. A mí me parece que el caso de Venezuela es un poco parecido a lo que le pasaba a Lazo en Ecuador con lo de Banquero. Llegó un punto en que se hablaba tanto de que era banquero que terminó inmune el tema. Y el tema de Venezuela, al margen obviamente de la situación, de lo complicado y de que es un conflicto que inspira a la región, tiene casi 125 o 130 mandatarios reconocidos por la ONU que reconocen al gobierno de Maduro. O sea, hay un mundo más allá de nuestra opinión pública o de nuestras sensaciones. Entonces es un tema que creo yo que les afecta indudablemente, pero ya es un tema que permanentemente está en campaña y como que están inmunes. En todo caso, sí hay una influencia y habrá que ver qué pasa con Trump. Lo veo bien. Por ejemplo, ya tenemos el cese al fuego en Gaza. Entiendo que ahorita hay una reunión en el Kremlin que todavía no termina para terminar la guerra en Ucrania. Me da la impresión de que va a pensar casa adentro. Ya viste que está tomando medidas proteccionistas, ya quiere, ya está más interesado en el vecindario, ya está pensando en Groenlandia, está pensando en Panamá. Entonces, habrá que ver porque es un poco complicado. Pero en todo caso, indudablemente hay una influencia porque no tienes un líder en la izquierda que represente eso. Luisa, por ejemplo, en Ecuador, no sé, salvo que mejor que todos los colegas, no es la vocera principal de su campaña y eso es complicado. Eso le pasaba creo que era Usuriaga, a uno de los candidatos de Uribe en su momento, y la gente no quiere. Duque en algún momento se destacó un poquito más y pudo ser presidente, a pesar de ser del fin de Uribe. Entonces, Luisa no deja de ser alguien que no es la principal vocera de su tendencia y de su propia campaña. Lo es Correa o en ocasiones un dirigente histórico como Ricardo Patiño. Entonces, vamos a ver que de eso creo que carece la izquierda en este momento, porque me parece que Boric terminó siendo una figura bastante, al menos yo esperaba más de él. No tiene un liderazgo continental, o por lo menos no es la reencarnación o prolongación de Allende. Bueno, Omar, ¿incide o no incide la elección de Donald Trump, de Maduro, de Milei y bueno, la reelección de Bukele? Tiene una incidencia a nivel continental porque estamos en una época que a nivel global, ahora sí, también se debe a una polarización, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia que por un lado Trump representa una fuerza como una especie de resurgir de los Estados Unidos como actor político internacional, como una especie de hegemón que ha estado tratando de lidiar las cosas desde un punto de vista, digamos, más liberal por medio del gobierno demócrata. Y venimos ahora con un Trump que para negociar primero patea el tablero y luego se pone a ver las opciones, ¿no? Entonces, como dijo Osvaldo, se está enfocando más en el vecindario, está viendo primero lo que tiene en su zona de influencia antes de mirar en territorios de ultramar, como por ejemplo Oriente Medio o Indo-Pacífico o el sudeste asiático. Ahora, ¿qué sucede en el Ecuador con todo esto? Escuchamos el anticorreísmo y escuchamos el novoísmo y el antinovoísmo y todo esto, pero recordemos que tanto el correísmo como el anticorreísmo son tendencias o corrientes transversales. No necesariamente es derecha contra izquierda, porque tenemos, por ejemplo, a un grupo como Leonidas Issa, de los representantes de Pachacuti, de la CONAIE, que se muestran más a la izquierda que Luisa, pues. Y tenemos a un Novoa que dice ser de izquierda, pero la izquierda dice que él es de derecha. Entonces vemos que realmente tiene políticas de Estado que hasta cierto punto han sido adoptadas por el progresismo, como esto del tema de los LGBT, los niños trans y todos estos asuntos que son más propios de un gobierno progre, pero al mismo tiempo trata de liberar el mercado, pero al mismo tiempo sube impuestos. Entonces es bien complejo decir que él es de derecha o de izquierda, ¿no? Sin embargo, el novoísmo y el antinovoísmo tienen esa característica de ser corrientes transversales, igual que el correísmo y el anticorreísmo. Entonces yo creo que la presencia de una figura fuerte en el Ecuador es muy necesaria, pero no la veo tan cercana, no la veo esa figura fuerte ni con Novoa ni con Luisa. Más bien veo que son personas que pueden estarse adaptando a lo que tienen en su entorno, pero no van a poder manejar una política pública o una política exterior incluso de una sola línea que nos lleve hacia un punto claro. Vamos a tener mucho de que un día va 2 pasos a la derecha, otro día quizá da 2 pasos hacia la izquierda, un día se da por tercer posicionismo y quién sabe cómo lo veamos en un futuro no tan lejano cuando, digamos, se agiten las aguas que se están agitando, por ejemplo, en Colombia, en el Caribe, se está comenzando a mover ciertos temas ya que involucran seguridad internacional y defensa. Entonces yo creo que necesitamos liderazgos fuertes, por lo menos en Ecuador, en Perú, que Perú está pasando una crisis institucional como la que quizás Ecuador ingrese, ojo con esto, quizás en los próximos años tengamos muertes cruzadas más seguidas, porque el que quede presidente para 2025 no va a tener mayoría en la Asamblea. Entonces eso le va a jugar en contra a cualquiera de los dos que vaya a quedar de las dos fuerzas más opcionadas. Bueno, Stephanie lo estaba mencionando, ¿no? Muchas elecciones, perdón, 7 elecciones en muy poquito tiempo. Venga, yo les hago una pregunta. ¿Alguno ha explotado eso que en otros países se ha conocido y es Maduro? La elección parecerse, acuerde que todos
todo nuestro continente, los países de nuestro continente, se han visto afectados por los inmigrantes venezolanos. De hecho, fue tema central en la elección de Donald Trump. De cierre de campaña, él llamó a, como dice, y lo llamó a relación, hizo énfasis en la migración venezolana delincuencial, el Tren de Aragua y todas estas cosas que hacen parte de esto y que hacen que la seguridad y el crimen organizado se vuelva tema central. ¿Alguno ha explotado ese tema de Venezuela? ¿Alguno ha hecho énfasis en ese de volverse a Venezuela? Ustedes tuvieron una época donde la base de Manta fue tema de campaña. ¿Eso se ha trabajado ahora, Gabriel? No han trabajado, a duras penas creo que han trabajado su eslogan de campaña gran parte de los candidatos. Y lo digo con una decepción, en realidad. Mira, lo que sucede y cómo es inherente, y para conectar un poco con la pregunta anterior, cómo es inherente lo que sucede en Estados Unidos, en Venezuela y en otros países en lo que está sucediendo en Ecuador actualmente, pues es innegable que en el Ecuador lo que más han podido construir para poder mantener con un techo de votantes, debilitarlos y todo lo demás a lo que es la línea correísta, es evitar que nos parezcamos a Venezuela, evitar que lleguemos a esas máximas. Y el mismo correísmo, de la boca de su propio líder máximo, hoy en una entrevista, afirmar que van a reconocer al presidente Maduro, por las razones que ellos tengan, son hasta cierto punto sus propios enemigos al interior de lo que de su proyecto de electoral, su proyecto de gobierno. Porque aunque Luisa González en la entrevista que tuvo con Fernando del Rincón en CNN, pues esquivó la pregunta muy hábilmente, supo más o menos manejar su respuesta, pero por decirlo de una manera un poco más coloquial, ellos mismos están cortando el árbol y echándole leña al fuego de lo que alimentan y de lo que se aprovechan toda la línea anticorreísta que todos conocemos para poder mantener a raya todos aquellos indecisos que desean pues convencer la línea correísta. Y creo que eso en esos términos, más allá de lo que conversaba Omar, que estoy totalmente de acuerdo, lo que mencionaba Manuel, más allá de cómo va a funcionar geopolíticamente el tablero una vez ya posesionado Trump, lo que está sucediendo en Venezuela y demás, de manera directa, de la manera que infiere para Ecuador, en mi perspectiva, es que ese es como que la mayor bomba de tiempo que utiliza a toda la línea anticorreísta para poder mantener el techo y a raya a las posibilidades de la línea correísta de romper ese techo tan firme que tiene. El debate. ¿Qué tanto incidió el último debate que se dio en esa decisión de votación? ¿O lo que hicieron fue reafirmar cada uno el espacio, el voto duro que tienen? Acuérdese que el propósito, digamos ahora, de las campañas no es tanto el voto duro, porque ese ya lo tienen cautivo, por decir algo, a menos que suceda algo extraordinario, pero los indecisos, los que no quieren votar, los que Gabriel nos dijiste ahora que hombre, si no existiera el voto obligatorio, no sé, la votación sería mínima. Lo que pasa en algunos países, inclusive, no hay pasión por votar, no hay querer por votar. El debate, ¿en qué contribuyó? ¿Qué definió el debate? Yo creo que en el debate los dos que están arriba, tanto Daniel Noboa como Luisa, jugaron a la defensiva, tratando de no ganar mucho, pero lo importante era que no pierdan, digamos, votos, intención o tener un tipo de situación incómoda que los pueda poner en aprietos. No creo que los No jugaron arriesgaron, Manuel. Discúlpame no que te arriesgaron. interrumpa. No Sí, arriesgaron. no arriesgaron, jugaron de forma conservadora. Yo creo que la expectativa de ese debate era justamente ver si salía alguna tercera vía de estos antinovoístas blandos que estaban por ahí, que están todavía renegando un poco, si es que votan porque no quieren votar por Noboa, pero no hay otra alternativa, que ni sé qué. Entonces, y más bien creo que ahí hubo los grandes, digamos, en general perdedores, porque se esperaban, digamos, de los otros, igual tienen una intención de voto muy baja, esperaban que surja algo. Pero en términos reales, digamos que hubo una quizás ganadora de puntos generales de reconocimiento, que fue el caso de Andrea González, pero que claro, que no estaba inicialmente en el radar de nadie, es decir, con una intención de voto muy baja. Y había otro que, más bien, que era Henry Cucalón, que me parecía que también quería ganarse ese voto anticorreísta y antinovoísta, también, digamos, de la centro derecha, ¿no? Que tampoco pudo despuntar. Y desde la izquierda, Pedro Granja, Leonidas Giza,
Me parece que más bien no pudieron, el formato del debate los domesticó bastante, entonces no pudieron ser explosivos ni generar ese tipo de espacio, de imagen fuerte para poder ganar algo más de votos, al menos como para asamblea, como decía justamente hace un rato Omar, pero a nivel de presidenciales nada, ¿no? No creo que pudieron ganar mucho. En ese sentido, creo que más bien ese debate fue una reafirmación de unas tendencias, de dos tendencias más sólidas y una pérdida para esas terceras vías. Algunos dicen que digamos, Andrea González, por ejemplo, que representa el anticorreísmo duro, le va a quitar esos votos, una parte de votos importantes a Noboa, que era lo que necesitaba para la primera vuelta. Eso, bueno, habría que ver. Yo creo que todavía eso está en discusión, pero sin duda, en términos generales, creo que ha habido un consenso que esta candidata, Andrea González, es la que pudo sumar más en ese debate, a diferencia del resto que se mantuvo igual, jugó de forma conservadora o no ganó los puntos que necesitaba y el reconocimiento que necesitaba. Eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Yo quiero parecerme o quiero una campaña agresiva como la de Milei, como la de fulano de tal, como la de Donald Trump, pero no arriesgo. Y es verdad, los comentarios frente al debate son eso, ¿no? Son de mucho cuidado. Pero ¿cómo yo voy a lograr superar una o cambiar una tendencia si no arriesgo, Gabriel? Rapidito, me quedé antes que se me vaya la idea, porque algo dijeron ustedes que es muy cierto, nadie fue a arriesgar, nadie fue a subir y todos fueron muy cautos. Bueno, todos en referencia a quienes están, según las encuestas que aparecen hasta en las cajas de cereales hoy por hoy, quienes están punteando. Pero tuve yo una reunión con un candidato de los que participó en ese debate para que me hicieron la invitación, pues obviamente íbamos a terminar en un contrato para ser del equipo de preparación para el debate. Y yo le decía algo concreto, en realidad no llegamos a más porque no, como que no hicimos clic, pero yo le decía lo siguiente, le digo, mira, el debate tienes que entender cuál va a ser tu propósito del debate. ¿A quién le vas a hablar en el debate? Si le vas a hablar a los que están parados en los podios al lado tuyo, si estás enfocado en lo que vas a trabajar post debate, si es que tienes ya cuál va a ser tu narrativa que vas a construir en base a lo que quieras que suceda en el debate y cuál es tu intención. ¿Quieres ganar ahorita? ¿Quieres posicionarte en el tablero? ¿Quieres participar para las siguientes? ¿Cuál es tu propósito real? En base a eso, entiende algo. Todos van a levantar la mano a decir, yo soy el mejor, yo soy el que tengo el mejor plan, yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. Y si no encuentras puntos específicos que te puedan separar de la manada, no por entrar en lo cómico ni en la payasada, pero tienes que prepararte en cosas específicas que puedan desprenderte. Y no, muchos de los candidatos no lo hicieron, por eso recae prácticamente todo el peso de lo que se ha hablado acerca del debate en Andrea González, porque pareciera que fue la única persona que dijo, bueno, si no la gano, me van a conocer. Y si eso lo hubiesen asimilado el resto de candidatos, tal vez en este momento pudiéramos estar hablando más allá de lo que pensamos quienes tenemos algún tipo de criterio formado en cuanto a la lectura política, porque a final de cuentas la lectura real debería de ser del señor de la tienda, del taxista, del que está cobrando el pasaje en el bus, porque para ellos supuestamente es el debate y bueno, y faltan muchas herramientas para poder enamorar a la gente que se siente con su canguil a ver el debate como que si viera un clásico del astillero y faltan muchas de esas cosas, pues no, incluso falta que el debate sea en realidad un debate, porque eso de debate para el formato de debate pues queda debiendo bastantes cosas. Oiga, Gabriel, Pero ¿por qué no patearon y por qué no patearon el tablero? Más vale te dejo terminar porque yo creo que esta pregunta es para Omar porque ahí tengo una duda. ¿Por qué no patear el tablero? ¿Por qué no pegarle a la mesa? ¿Por qué no arriesgar? Normalmente no arriesgan porque están detrás de otro cargo, ¿no? Porque se quieren quedar con un ministerio o quieren parecer o se acomodan. Me queda esa duda. ¿Por qué no arriesgar? ¿Será que el creo, hecho de que estén tan abajo los otros candidatos que no marquen los vuelve temerosos? creo y para culminar y poder darle pausa a Osvaldo y a Omar, creo en realidad que muchos de los candidatos que incluso están muy abajo en las encuestas, ellos y sus equipos no tienen aún clara la idea de cuál es el provecho que le tienen que sacar a ese tipo de formatos puestos por el CNE. No creo que la tengan clara, realmente, porque veo que hacen esfuerzos, pero a medio camino flaquean, no terminan de arrancar el motor y terminan entre todos siendo lo mismo, de decir yo soy el mejor y aquí está mi plan de
de gobierno. Listo. Y eso único específico no te va a separar de la manada. Listo, mire, diferente, mejor diferente, por ahí dice un amigo, diferenciarse o morir. Nosotros los publicistas leemos mucho ese libro, ¿no? De Al Rice y Jack Trow, diferenciarse o morir. El que no es diferente termina siendo indiferente. ¿Qué pasó, Omar? ¿Por qué las campañas que están abajo no arriesgaron? En esa oportunidad, ¿qué tienen que perder? No tienen nada que perder. De pronto sí tienen mucho que ganar, de pronto conectan con la opinión pública, de pronto seducen ese voto de opinión. ¿Qué pasó ahí? Básicamente, cuando tenemos un formato como el que vimos el domingo pasado, tenemos un problema terrible con la exposición de argumentos, debido a que no existe una confrontación como tal, no existe un debate como tal, sino más bien una exposición. Entonces, en esta exposición se generan preguntas para ver la solvencia de los candidatos. Entonces, dentro de esta solvencia y dentro de este formato, tratar de marcar la diferencia podría verse enmarcado en lo que algunos candidatos intentaron. Por ejemplo, los candidatos del grupo uno, no todos, pero por ahí uno o dos atacaron directamente al oficialismo. Y en el grupo 2 tenemos que uno o dos atacaron al correísmo, en este caso a Luisa. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que más se recuerda de los dos debates? Por ejemplo, en el grupo uno, dependiendo de quién lo observó, si tenías la paciencia y eras una persona que venía, digamos, migrando tecnológicamente y te adaptaste a la tecnología y tienes la edad suficiente, pues hubieses visto de pronto un poco más de madurez en los candidatos, en la forma en la que propusieron, en la forma en la que interactuaron, e incluso vimos que los dos golpes que se dieron los candidatos contra el oficialismo fueron los candidatos que tenían o menos experiencia como candidatos o menos experiencia como políticos en general. De ahí los otros trataron de llevar el tema hacia la altura. ¿Qué sucede? Esto resuena hasta cierto punto con un electorado mayor, un electorado que tiene de pronto cierta madurez, un electorado que puede estar pasando de los 50 años. No así el grupo que quiere ver acción, que es un grupo que de pronto está entre los 30 y 40, ¿no? Entre los 30 y 50 por ahí, que de pronto sí quiere ver la confrontación de los políticos, sí quiere ver que se digan cosas que ponga a tambalear al otro, pero como el formato no lo permite, porque es controlada la forma de interpelar, interpelas directamente con alguien que tuviste un sorteo y luego con un sorteo que se da en el momento. Entonces no es una interpelación de argumentos contra argumentos, sino como que los puedes ir programando. Entonces marcar la diferencia como tal en un sistema en el que, como mencioné hace un momento, tenemos la transversalidad del correísmo y la transversalidad del anticorreísmo, tenemos la transversalidad del novoísmo y la transversalidad del antinovoísmo. Entonces, ¿qué es lo que le quedaban a los candidatos? O se posicionaban bien a la izquierda o se posicionaban bien a la derecha, es decir, se radicalizaban. Pero si se fijan bien en el tablero electoral actual, muchos se han, digamos, catalogado como centro izquierda o centro derecha. Ninguno de ellos se ha, digamos, manifestado como derecha pura o izquierda pura. Son muy pocos de los 16 candidatos que se califican como izquierda. Por ejemplo, el caso de Leonidas Issa en el grupo 2, él sí se autodenomina como alguien de izquierda, como alguien socialista. Él sí digamos, se identifica y profiere un mensaje de, digamos, de las bases populares y de las clases invisibilizadas por el Estado. Por el otro lado, en el grupo uno, cuando hablamos de las derechas en general, tenemos a personas como, por ejemplo, la disputa entre Tillería y Cucalón por ver en redes, no en el debate, en redes tratan de posicionarse como la verdadera derecha. Entonces tenemos a un Tabaqui que también quiere ser derecha. Entonces es bien confuso el tema cuando no hay claridad en la ideología. Ahora, el No, impacto que puede tener, Omar, sí, dime, Javier. ya no patearon el tablero. Esa era la oportunidad para poder patear el tablero y para poder mover la mesa de ajedrez y tumbar todas las fichas y ya. Yo creo que nos va a tocar hablar de los dos que están en punta porque las diferencias son muy grandes. Digamos ahora sí. Ni para qué hablar, como dice, del resto porque la oportunidad era esa y no lo hicieron. Mire, y cuando uno en política deja pasar las oportunidades, pues después a tan corto tiempo, pues la cuenta de cobro viene. Venga, déjeme avanzar con Oswaldo en este tema. Oswaldo, ¿qué pasó en el debate? Intrascendente, no definió nada, no decidió nada, se cuidaron mucho. ¿Por qué no patear el tablero? Bueno, para mí el debate fue como que los dos finalistas por la medalla de oro observaban quién se llevaba el bronce y finalmente por ahí se destacó alguna candidata que apela al anticorreísmo irracional, digamos, ¿no? Aquel que cree todos esos videos que te manda tu tía Elmira, hechos con inteligencia artificial, que te dicen que Correa y Escobar vía Ouija se reúnen todas las noches para mandar cargamentos de drogas. Hay gente que te cree ese tipo de cosas.
y existen, ¿no? Y aunque te parezca mentira, al menos la última medición nacional que tengo de diciembre, hay un 13-14% de gente que cree esas cosas, que no le importa que estemos como Uganda o como Haití, con tal de que no regrese el correísmo al poder. Existe, entonces eso no es poca cosa. Y esa candidata, digamos, se destacó. El modelo del debate es muy malo, pero es preferible a no tenerlo. Y el Ecuador está en un proceso de, digamos, de institucionalizar este ejercicio que fue una conquista, digamos, para quienes observamos, analizamos. Y lo otro que es importante también, ven la foto del país, ¿no? Ayer yo revisaba unos datos espantosos. Por ejemplo, yo no sabía, me enteré ayer, que el Ecuador tiene un 86% de escolaridad y tenía un promedio de 95 hasta el año 17. Entonces te pongo esa cifra porque es cuando el gobierno de Correa termina. Entonces la cifra más alta de escolaridad de la historia fue en el proceso de Correa, que estaba en el 95-97, y 7 años después está en el 86. Hemos bajado un promedio de 6-7 puntos, pero eso se traduce en analfabetismo, pues, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, que algo que para la UNESCO, para ese tipo de instituciones, que baje un punto el tema del analfabetismo, que se eleve el analfabetismo, eso es un escándalo, pero eso es un debate de Sudán del Sur, de Senegal. Entonces estamos hablando de un país que tiene la tasa más alta, digamos, de analfabetismo en ascenso, y la disminución más grande del hemisferio en materia de escolaridad. Eso es un tema terrible, del cual yo me enteré el día de ayer, lo cual, y si la más fino, de ese 6-7% a nivel nacional, la mitad es solo la provincia del Guayas, que tú la conoces, Gervais, perfectamente. Y esto se choca con otro dato. La inversión más grande de todo el continente, de acuerdo a la UNESCO, en educación superior, la hizo el Ecuador hasta el año 17. Todo este tipo de datos, a la gente, digamos, que no hace falta tener media neurona, sino que investiga, que lee, se empieza a hacer cuestionamiento, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos 7 años? Y ese es el Ecuador que estamos viviendo en este momento. O sea, y por decirte, en el debate de eso no se habló. Nosotros tuvimos un caso terrible en materia de derechos humanos, hubo una desaparición forzada. Yo soy de la generación de los Restrepo, unos chicos colombianos que desaparecieron en los 80, y fue un escándalo, se sostuvo y se mantuvo a lo largo del tiempo, y juramos que nunca más se iba a repetir. Acaban de desaparecer 4 chicos marginales, las Malvinas, digamos, de un estado, un estrato, como allá en Colombia. Esa parte siempre me ha llamado la atención, que como en la India estratifican a la gente, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Bueno, eran unos chicos, digamos, de estrato 1 que la Fuerza Aérea se los llevó, y hasta hoy día aparecen, ¿no? Y ese caso hizo mucha bulla en el gobierno y no estaba en la discusión el tema de derechos humanos. Y ese es un caso que, te digo por experiencia, yo tenía un cliente en Paraguay que tenía un vecino que estaba encausado por violaciones de derechos humanos, y el tipo terminó en la calle. No fue a la cárcel, pero pasó el resto de su vida defendiéndose, porque los abogados de estos temas de derechos humanos de los represores o los encausados son muy caros. Son gente que te cobra $1.000 la hora, etcétera. Entonces, hay que ver también la lectura del Ecuador que estamos viviendo y los temas que se trataron. En todo caso, me parece que la novedad fue Andrea González, que apela a ese anticorreísmo radical, que eventualmente, creería yo, podría afectar o afecta directamente a la candidatura del presidente nuevo. Cada vez que viajo a Ecuador y menciono mi apellido, me encuentro con esa historia de esos muchachos, inevitable, porque además la tienen tatuada ustedes en la memoria, inclusive hasta en los más jóvenes. Mire, la elección norteamericana se centró en dos cosas, ¿no? Donald Trump se centró en el tema de seguridad, crimen organizado y la economía, el empleo. ¿Qué tanto va a definir ese tema? Ese tema es muy de cambio, ¿no? Es de continuidad, porque si lo estoy haciendo bien, las cosas se me dan, pero si no, también las cosas se me complican, porque yo soy el mandatario y ahí uno de los candidatos es mandatario en este momento. La seguridad y el crimen organizado van a determinar lo que la gente, si alguien toca ese tema, hoy podría utilizarlo como herramienta electoral. Y el empleo, la economía y el empleo. ¿Qué están pidiendo los ecuatorianos? Porque los norteamericanos decidieron a Trump sobre Kamala en esos dos puntos. A ver, yo creo que debido a las múltiples crisis sostenidas que ya tiene el Ecuador y que está teniendo, que ha tenido en los últimos años, y frente a ya justamente a la fatiga electoral y a la fatiga política que tienen los ciudadanos después de tantas propuestas, ofertas de campaña, etcétera. En realidad, la ciudadanía y el electorado no está buscando propuestas específicas. Creo que todas le suenan un poco lo mismo. Lo que está buscando es mano dura. Lo que está buscando es, digamos, algo más del tipo de liderazgo que propone los que sean candidatos a presidente. Me parece que en el caso de la economía,
claro, que si tú ves las encuestas de aquí a 10, 15, 20 años atrás, siempre va a estar la economía primero como primera principal preocupación y en los últimos 10 años la inseguridad. Y frente a varios ya procesos electorales, la cosa no es que ha cambiado o mejorado. Quizás ahora se incluye el tema energético que antes estaba, digamos, invisibilizado, se lo daba por hecho. Yo creo que no están hablando quizás los candidatos en términos claros, específicos respecto a políticas económicas o políticas de seguridad, sino del tipo de liderazgo y alianzas que tienen incluso a nivel nacional o internacional. El hecho de Daniel Noboa, que se vea cercano al gobierno de Estados Unidos, se lo puede relacionar más como, bueno, eso puede ser promesas de políticas y apoyo para la economía, políticas y apoyo para la parte de seguridad, cosa que en el caso de Luisa González quizás no se da, porque la relación del correísmo con la embajada estadounidense, con Trump, no van de la mano, nunca han estado, no fueron expulsados incluso. Manuel, en ese sentido, Internacional. discúlpame, te interrumpo, en ese sentido, ¿se ve más mano dura Novoa que Luisa? ¿Estoy Sí, entendiendo? sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cosa rara, contradictoria, ¿no? Porque definitivamente Daniel Noboa ha mostrado un tipo digamos, de ejercicio del poder de mano dura, pero que en todo caso digamos, mano dura y nueva, digamos, aunque respete instituciones. Y justamente una de las razones por las cuales la gente no quiere votar por el correísmo era justamente también por la mano dura y autoritarismo de Correa. La cosa es que con el caso del correísmo como tendencia, creo que lo que sí ha pegado como un discurso que se ha insertado en la gente es, más allá de la mano dura, es la vinculación con corrupción o narcotráfico, ¿no? Creo que esa vinculación narcopolítica es la que más daño le ha hecho últimamente al discurso, digamos, o a la imagen, a la identidad del correísmo como tal. Porque ambos son mano dura, ambos son concentradores de poder, ambos, digamos, han utilizado distintos mecanismos institucionales democráticos a su favor como estrategias políticas, pero por alguna razón todavía, claro, a Daniel Noboa no se lo identifica, no se lo relaciona con un asunto relacionado a corrupción o narcotráfico. Puede ser con explotación laboral, puede ser con evasión de impuestos, puede ser con otras cosas, pero no como corrupto y al narco. En el caso del correísmo, sí están ligando mucho haciendo esa vinculación, esa relación correísmo igual corrupción, narcotráfico. Y bueno, entonces para algunos, e incluso hay una cosa que, y con esto termino, me parece súper interesante, que es esa discusión respecto a por qué con Correa no había un nivel de violencia y narcotráfico como se da ahora, ¿no? El de violencia legal, narcotráfico. Y claro, la respuesta no, es que ellos tenían pactado con el narcotráfico. Y en el caso de Noboa, en cambio, más bien ellos no pactan y por eso es que hay digamos, un incremento, una situación tan violenta. Entonces, a la pregunta, por ejemplo, entonces, si es que Correa vuelve y pacta con el narcotráfico, ¿estaría bien para contarle bajar la violencia? No. O sea, igual, aunque digamos que el pacto sea la solución, por decirlo así, la gente está más bien en contra igual de toda esa posible solución de un pacto con los narcos. Lo que prefieren es que más bien digamos, el caso Noboa, sin pactar con los narcos, aunque eso mantenga todavía y por un tiempo más la situación de la violencia complicada, es preferible para mucha gente, ¿no? Entonces hay como una par de contradicciones respecto a queremos seguridad, pero no con un pacto. Y no queremos mano dura, pero también el actual es mano dura. Bueno, y Entonces, es que bueno, un pacto, Manuel, y es que un pacto en el corto plazo puede ser una solución, pero en el largo plazo puede ser una tragedia, ¿no? Venga, claro, así es. Claro, claro, claro. No, permítame, ese es un asunto de los discursos que está, digamos, muy cuestionado por una parte, pero también es como una verdad y un hecho por otra. Entonces, también es un asunto polémico, ¿no? permítame meter en la ecuación un tema, la energía o la luz, como lo quieran decir, porque al final de cuentas termina iluminándose las casas y prestándose para poder funcionar. Seguridad y crimen organizado, economía y empleo y los apagones. ¿Se puede aprovechar en esta etapa? ¿Se puede incidir en esta etapa con un discurso? Acuerde que ya estamos en el tema de continuidad o cambio y seguramente en urnas el voto duro, ya lo hemos hablado, no es el que nos interesa ahora, ese va a ser parte de los ejercicios de estructura y de movilización, sino los indecisos. ¿Qué va a pasar ahí?
La construcción de los framing mentales pueden ser de manera inmediata, a mediano o a largo plazo. En el poco tiempo que queda dentro de lo que es las elecciones de la primera vuelta el 9 de febrero, creo que podemos traer a colación lo que se conoce como terapia del shock, que aprovechas un momento de crisis para poder implantar una narrativa. Y es lo que ha sucedido y es lo que ha evitado que el ecuatoriano como tal recuerde otros dolores como lo son la falta de electricidad, que incluso ha derivado en pérdidas de empleos, de emprendimientos que se vinieron abajo. Y es lamentable que el dolor de hoy sea más grande que el de ayer por cómo nos los han vendido. De los 4 muchachos de las Malvinas que los encontraron calcinados lastimosamente, 2 de ellos pertenecen a una fundación con la cual yo colaboro y 2 de ellos los conocí en una actividad de baile folclórico que se hizo hace unos 3 meses, los más chiquitos. De ahí para allá, debido a mi trabajo de territorio, incluso el día de ayer estuve en Durán, allá al fondo de los Piolines, donde los mosquitos se persignan para poder entrar, y estuvimos haciendo una reunión, un pequeño grupo focal, y le puedo decir que dentro de este trabajo de recopilar información y el sentimiento de los lugares un poquito más complejos del Ecuador, me asombra cómo puedo escuchar a una señora que es madre, es maestra, que ha visto cómo las mafias captan a los niños a muy temprana edad, incluso decir que ellos, los padres de estos niños, tienen la culpa. Entonces, la narrativa del dolor desviado ha sobrepasado lo que sucedió a causa de los apagones. Hoy por hoy, todo aquel que diga algo en contra de Noboa inmediatamente es correísta, inmediatamente es el viejo Ecuador. Han manejado tan bien esta narrativa y lastimosamente se han defendido tan mal del otro lado que lo que debería de ser, diría mi abuelo, que se cayera de la mata, entenderlo, de lo perjudicial de las decisiones que han tomado, creo que es exactamente eso que los han hecho tan manejables y que eso que debería ser el dolor, que evite tal vez el voto para Manuel, candidato presidencial. cuando uno va a diseñar una estrategia de campaña, uno se enfoca en las debilidades y en las fortalezas. Solamente en estos dos candidatos. ¿Cuál es la principal debilidad la que yo debería la que debería atacar de los dos candidatos? Menciónenlas. Empecemos con las debilidades. A ver, debilidad de Luisa González, me parece, en el fondo fue una líder que se construyó y que emergió de una forma natural, orgánica, sino que fue una líder impuesta, por decirlo así, y que fue construyendo un camino y que siempre digamos, ha estado bajo la sombra de Rafael Correa. Creo que esa parte de la ausencia de liderazgo que pueda percibirse sería algo que si yo fuese candidato, digamos, lo pensaría. En el caso de Daniel Noboa, su debilidad yo creo que tiene que ir más por su desconexión, quizás su palabra incumplida en varios casos, su ausentismo en algunos otros, y yo diría que también en otros casos, pero dependiendo de a qué audiencia quiero dirigir estas debilidades también, ¿no? Puedo hablar de falta de respeto a instituciones y misoginia, ¿no? Creo que eso en distintos niveles, su forma de ejercer el Fortalezas, poder, su forma Manuel. de ejercer el poder. Fortalezas de Fortalezas Luisa de los dos. González. Fortalezas de Luisa González. Tendría que pensarlo bien. Es un silencio muy, muy largo. Sí, Pareciera que estoy hablando con alguien de la oposición, ¿no? Que como que no encuentro una sí, fortaleza. No digamos que la, eso, o sea, justamente así es, como su debilidad es su fortaleza, al final de cuentas, que dentro de todo es la candidata de este líder que tiene una presencia todavía increíble en el Ecuador. Entonces, claro, por eso quizás es difícil, ¿no? Es como, y ahí en alguno de los dos casos va a haber una equivocación, no puede ser quizás su fortaleza y su debilidad. Entonces, quizás habría que definir si es realmente su fortaleza o si es realmente su debilidad. Si Correa suma y suma mucho para ganar, para ganar. Acuerde Claro. que a la elección a presidente es una elección de mayorías. Claro, Y en quizás esto, si me permites replantear, yo te diría que su debilidad, su fortaleza es que tiene ese piso que le da Correa y su debilidad es ese techo que le da el mismo Correa, que me parece que nunca la ha dejado crecer sola.
como debilidad, ¿no? Pero su fortaleza básicamente es que realmente también ella está ahí porque está con esa estructura del correísmo. Entonces, claro, ahí está quizás esa contradicción. Le da un buen piso, pero también le da un terrible techo que no ha podido romper. Y en términos de la fortaleza de Daniel Noboa, yo creo que ahorita que es básicamente una estructura que ADN, su organización política, es una estructura absolutamente centralizada, vertical, con dinero, atrás un aparato estatal también que está funcionando, digamos, de formas con la comunicación. Entonces, claro, este presidente candidato creo que le ha dado fuerza. Y también le da fuerza, creo que justamente que la polarización actual, y que el anticorreísmo es más fuerte que el antinovoísmo. Entonces yo creo que para mí, volviendo a la pregunta inicial digamos, del conversatorio, ¿qué es lo que va a decidir el voto de la gente? Creo que justamente es esa pregunta: ¿cómo creen que la gente se va a preguntar frente a la urna, con quién creo que voy a estar peor? ¿Con Correa o con Noboa? Y creo que todavía mucha gente dice, sea lo que sea, tapándose la nariz o lo que sea, dice, con Correa voy a estar quizás peor, voy a ir por Noboa, porque el antinovoísmo todavía es más blando que el anticorreísmo, que todavía sigue siendo más fuerte. Ese es Ese mi es el punto. voto en contra. Ese es el voto en contra, que es el que está hoy en día rigiendo muchos procesos electorales. Se me acumuló una pregunta y se me queda esta. Asume las dos. Bueno, con respecto a las debilidades y las fortalezas, yo apuntaría que de las fortalezas de la RC es la estructura, ¿no? La forma en la que ellos han manejado las bases, el territorio, es lo que los ha mantenido, digamos, en la discusión, en el debate de la opinión pública, los ha mantenido siempre peleando curules, los ha mantenido como primera fuerza en el órgano legislativo. Entonces, eso es una fortaleza, algo que se debe siempre remarcar, que sigue siendo hasta el día de hoy algo que les ha dado beneficios como partido, ¿no? Entonces, esto beneficia la candidatura de quien pongan, en este caso es Luisa González. Si vemos bien las últimas gestiones que ha tenido la RC, digamos, de la Asamblea, ahora actualmente están presidiendo el CPCCE, se están peleando muchos de los órganos, digamos, puestos en las funciones del Estado, y esto dice mucho de cómo ellos hacen la política. Con respecto a la debilidad de Luisa y de la RC en este caso, es que no han logrado desprenderse de los antiguos líderes. No necesariamente tienen que olvidarlos, no necesariamente tienen que enterrarlos y decir que no los conocen, pero sí deberían dejar que estos nuevos líderes que están apareciendo, estos jóvenes profesionales que están cada día aumentando las filas del correísmo, tengan un protagonismo propio y que no tengan que, digamos, venir arrastrando consignas del pasado, ¿no? Como por ejemplo, los lastima mucho el tema de Jorge Glass, los lastima mucho el tema de las personas que salieron del país, que por cierto, por un lado les dicen prófugos, por otro lado les dicen perseguidos políticos. Entonces esto les resta credibilidad y les quita un poco esta especie de como que de fuerza política, al decir, bueno, tú estás abogando por personas que han sido condenadas por actos de corrupción o que están siendo investigadas por actos de corrupción. Esto, al mismo tiempo que les genera rechazo, también debilita las instituciones del Estado, porque se habla de que la justicia no sirve, de que el sistema judicial no funciona, pero asimismo, cuando atrapan a otra persona, el mismo sistema judicial, la misma corte atrapa a alguna otra persona de otro partido, pues a ellos se aplauden. Entonces ahí sí vale la justicia. Entonces esto les resta bastante a ellos. Con respecto a Noboa, la fortaleza que ha tenido Noboa hasta cierto punto es llegar a concentrar o a nuclear lo que es la fuerza del anticorreísmo y llegar hasta cierto punto a captar a los jóvenes. Si vemos, muchas de las personas que están a favor de Noboa son personas jóvenes. Ha llegado a posicionarse por medio de redes, ha llegado a posicionarse en tiempo rápido. Debilidades de Noboa, yo apuntaría a la forma en la que comunica y a la forma en la que ha dado golpes institucionales. Esto le ha pasado factura a Noboa. El antinoboísmo es una fuerza, digamos, una corriente que ha crecido muy rápido, una persona que tiene un año de gobierno y ya existe personas que están comenzando a rechazarlo. Tiene solo un año, imagínense si tuviese 4 años, pues el antinoboísmo tuviese más fuerza, tuviese más de dónde agarrarse, ¿no? ¿Por qué mencioné el tema de la comunicación? Porque cuando se estaba gestionando las dos crisis, primero la de inseguridad y luego la crisis energética, no tuvieron acierto para comunicar las disposiciones y no tuvieron una forma de corregir en el momento. Tuvieron que esperar mucho tiempo y esto causó mucho malestar. Entonces esto demuestra que existe hasta cierto punto algo de, digamos, improvisación o falta de previsión para poder contener este tipo de crisis. Con respecto a la otra pregunta, yo la redondearía con el tema de la tendencia actual sobre el Pero, autoritarismo. Omar, permítame hacer una pregunta. Frente a la urna, ¿los ecuatorianos van a votar en contra de, o sea, van a dar voto en contra de, o van a votar porque quieren a?
en contra de. Y lo resumo en esto. Cuando uno hace sondeos o cuando hace focus group o cuando pregunta a cualquier persona, es un ejercicio muy común que vayamos al primer taxi que nos subimos para ir a determinado lugar y le preguntan, obviamente sin vestir ningún tipo de indumentaria que nos identifique con ningún partido, le preguntas al de la tienda, al del taxi, al del bus, si vio el debate o qué opina de la política o por quién va a votar. Muchos de ellos dicen que por el mismo, porque no hay más. Entonces, eso no es un voto convencido, eso es un voto de, chuta, es que no tengo más opción. Entonces, estoy rechazando a las otras opciones y como el más opcionado justamente es Luisa, que representa el correísmo, entonces ellos están realizando un ejercicio de antivoto, porque no están convencidos de Noboa, pero prefieren darle el voto a Noboa antes de que vuelva el correísmo. Y hasta cierto punto, esto tiene que ver con la debilidad de lo que hablábamos, ¿no? De que ellos están tratando de reivindicar a los perseguidos políticos y esto a mucha gente le causa rechazo, porque ellos dicen, si por lo menos ya atrapamos a uno, dos o tres corruptos, algo que antes era impensable atraparlos porque siempre o eran prófugos o quedaban en la impunidad total y seguían en el país como que no ha pasado nada. Hoy en día la gente por lo menos aplaude que se intentó, digamos, procesar, investigar y encarcelar a los que fueron acusados de corrupción. Entonces, para mucha gente sí es importante esto y asimismo, en el caso de que Noboa se atribuye este tipo de trofeos políticos, sigue siendo algo que no los termina de convencer porque existen sondeos en los que podemos ver que para muchas otras personas que son votantes, la corrupción es el menor de los males para ellos porque no les llega a afectar de forma directa. Para ellos primero ese es el tema económico, el tema de la seguridad, la salud, la educación y la alimentación, por ejemplo. Entonces son temas que ningún candidato en este partido ha logrado, en esta elección, ha logrado posicionar como mensaje de campaña. Entonces creo que esto ha tendido a que cojan fuerza los dos partidos, en este Omar, caso el oficialismo y la primera fuerza per- autónoma. permítame saber si alcanzamos a escuchar a Osvaldo sobre ese tema. Yo sé que hay un temita que nos, y va a ser objeto de otra charla, porque esto es muy interesante. ¿Los ecuatorianos frente a la urna van a votar principalmente en contra de o van a votar porque les gustan y se sienten identificados con alguien? Es un cóctel de muchas cosas. Creo que fue Manuel, si no me equivoco, que hablaba de que no es un tema ideológico. Aquí no hay una discusión. A ver, yo por un lado planteo más intervención del Estado en centralizar la economía. Planifiquémosla desde el Estado. O es alguien que viene y dice, no, no, vamos a aperturar más porque la mano invisible, o sea, la nada se va a encargar digamos, de traernos el progreso. No, no es una discusión ideológica, que quisiera, me encantaría que fuera así. Es una reacción de anti y pro, y hay gente en el medio que podría tomar la decisión, digamos, que podría determinar. Pero al final el escudo protector que tendría Noboa es que, como yo puse el ejemplo inicialmente de Bolsonaro, iba a decir, de Milei y de Trump, es que es lo nuevo Noboa. Y al seguir siendo lo nuevo, es muy difícil que pueda, en ese campo el correísmo no puede competir por dos razones. Primero, porque Luisa no termina de construir su liderazgo. Porque de hecho yo he planteado que esta primera vuelta es un boleo. La campaña realmente empieza en la segunda vuelta, según yo, pues, ¿no? Antes del debate pensaba así y estoy medio convencido. Pero en todo caso, Luisa no es la figura más preponderante de su campaña, lo cual es una, como decía, una maldición, una bendición. Pero Noboa, por otro lado, tiene un liderazgo tal vez carente, tal vez mediocre, tal vez moderno de estos tiempos, pero es él encabeza el proyecto. El proyecto empieza y termina en él. No hay espacio ni para una vicepresidencia, ya la quieren desaparecer. A ese nivel hemos llegado. Ya el papá no está pisando tan duro como hace mucho tiempo escuchábamos, ¿no? Ya es él. Pero ese es un punto interesante porque se generó un mito de que producto del debate el joven Noboa repentinamente fue el outsider enmascarado. Para nada, pues, o sea, el abuelo de este joven, un hombre muy inteligente, un hombre extraordinario para mucha gente, don Luis Noboa Naranjo, empezó una construcción de un proceso de poder empresarial hace casi un siglo. Luego su padre, el abogado Álvaro Noboa, una figura que la vemos con gracia, digamos, en el Ecuador. Al final, como nunca gobernó, terminó siendo un ícono de muchas cosas, ¿no? Estuvo prácticamente el apellido Noboa 40 años en la papeleta previamente a que este joven fue candidato. Y tercero, dentro de digamos, de que se instaló que la Asamblea era lo peor, que yo tengo la tesis de que la Asamblea era mejor evaluada que Lazo en su momento cuando era presidente, tenemos el tema de que no fue un mal asambleísta Noboa. Creo que dentro de lo que cabe se destacó, venía de una provincia complicada como Santa Elena. Entonces hay muchos insumos, digamos, que abonan al liderazgo que él ha construido. Para mí no tiene una ideología fija. Y por otro lado, un correísmo que apela al sentimiento de un pasado que para muchos fue mejor, ¿no?
Así que veamos qué es lo que va a suceder. Yo de lo que sí estoy convencido, de lo que espero que suceda, es que la segunda vuelta sea lo más relajada posible en un país donde la vida no vale nada, calcula la ONU. Hay segunda vuelta, ¿no? Con las cifras que hay hoy en día, aparentemente hay segunda vuelta. Gabriel. Todo apunta, pero yo no descartaría en escenarios, ¿no? Porque creo que lo serio es plantear eso. No descartaría ni un triunfo en primera vuelta del correísmo ni del novoísmo, así de polarizado está esto. Gabriel. Yo creo que dentro del pro de Noboa es que ha logrado dentro de su narrativa hacer pintar a todo, incluso lo antinovoísta que aparezca en el camino, a todos los ha pintado como anticorreísta, perdón, a todos los ha pintado como correísta, a todos los ha pintado como el viejo país, a todo lo que sale incluso de sus propias filas, sus asambleístas alternos que se han posesionado, todos aquellos que de alguna manera divergen de lo que él desde arriba jerárquicamente direcciona, si se oponen medio milímetro, inmediatamente es porque son correístas, es porque son parte del viejo Ecuador. Y ese Gabriel, en la posicionamiento política las narrativas tienen un peso muy grande, ¿no? Y esa es una narrativa, tiene usted toda la razón. es claro, es que eso lo han logrado a pesar, y concuerdo mucho con Omar, con el pésimo manejo comunicacional en crisis que han tenido, porque en el tema eléctrico cada tercer día nos salían a decir que mañana se soluciona, mañana ya no va, ya llegan 3 barcazas y vamos a conectarnos prácticamente directamente desde el sol para no quedarnos sin luz. Entonces, estas crisis que han tenido comunicacional, por mucho que los han dañado, los han lastimado institucionalmente, pero han construido la narrativa, han logrado pintar a todos en el momento en que dicen no estoy de acuerdo con usted, es que usted es correcto, que usted parte del viejo Ecuador. Y entonces han aprovechado la fuerza del oponente a su favor porque sabemos obviamente que en Ecuador, más allá de partidos políticos, lo que hay es correísmo y antecorreísmo. Entonces, eso ahí en construcción de narrativa es lo que les ha favorecido. La línea de Luisa González, de Rafael Correa, concuerdo con lo que decía Osvaldo, con lo que decía Manuel hace un momento, y el mayor problema de ellos es que se desviaron incluso de su plan inicial, porque su plan inicial era poder reenamorar a aquellas personas que iniciaron con el proyecto Alianza País, RC, pero de repente tuvieron que separarse porque se enojaron, los trataron mal, no les dieron oportunidades. Entonces iban a tratar de enamorarlos nuevamente, pero en medio camino regresaron al mismo mensaje de siempre. No porque con Correa estábamos mejor, porque nosotros mejor. Y otra vez, como decía Omar, defendiendo hasta cierto punto pues lo indefendible. Y eso les afecta. No dejan de tener definitivamente un voto duro, pero aunque nada está dicho en elecciones, el día de las urnas hay muchas cosas que suceden, pero de aquí hasta allá definitivamente existe la factibilidad de que pueda aparecer una tercera vía, pero si no aparece la tercera vía, en realidad lo más probable es que exista una segunda vuelta, Correa y Noboa. Las cifras para esta elección están, creo que son concluyentes, ¿no? Creo que el tablero no lo patearon. Yo creo que hemos tenido una noche, una velada interesante y muchas herramientas para poder que los estrategas, los políticos y la gente del común pueda darse un banquete, hombre, con estos análisis. Creo que vamos a segunda vuelta con los números y las cifras que hay. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gabriel, un abrazo. Harvey. Muchísimas gracias tenerte. Y Omar, siempre es un gusto tenerte, hombre. Qué pena no poder dar más tiempo, pero sé que también ustedes tienen compromisos. Un abrazo. Gracias, Harvey. Un Gracias, gusto, Omar, Gracias, Osvaldo, Gabriel. Gabriel. Está Un bien. abrazo para Bien. todos.